esperaban llegar al mismo vado, no lo pudieron hacer porque la gente ya los había rodeado, ¿no? Entonces deciden pasar por el río. ¿Y por qué deciden hacerlo? Por dos cosas muy simples. Primero, que continuaba la lluvia de piedras y palos, entonces la presión genera que ellos tengan que decidir. Habían hecho disparos al aire, entonces, ¿enfrentamos a la población con armas o cruzamos el río? El cruce del río fue una muy buena opción. ¿Por qué? Porque así evitaban producir un daño colateral fuerte. Mire, después de los sucesos del fin de semana, la intención, por supuesto, preocupación en principio, ¿no? Era ir a supervisar el rescate del personal que todavía manteníamos o que estaba desaparecido, y también conversar con nuestro personal, los que habían estado en las patrullas. Y finalmente participar el día de hoy en la ceremonia de cuerpo presente que hemos hecho a los 6 que finalmente fueron los 6 que fallecieron. ¿Cuántos heridos hay hasta el momento? ¿Ha podido conversar con ellos? ¿Van a ser trasladados quizá a Lima? Prácticamente con todos, hemos conversado casi con todos. De gravedad no hay personal, pero sí tenemos gente policontusa, tenemos cabezas rotas, ¿no? Producto de el hostigamiento que han recibido de manera permanente mientras se han desplazado en su ruta. Desde antes de llegar a Juli, porque no se les permitió llegar a Juli, ¿listo? Con tal de evitar un enfrentamiento con la población, ellos han dado la vuelta, han regresado, y desde ese momento el hostigamiento ha sido permanente. Con piedras, con palos, ustedes los van a escuchar. Vayan y conversen con ellos, ¿no? Ellos han llegado finalmente a un lugar cerca ya de Ilave. Tenían un paso para cruzar en el río. El río es variable, por supuesto que sí. Variable significa que se puede cruzar caminando. Ellos habían hecho esa ruta para trasladarse de Ilave a Juli. Esperaban llegar al mismo vado, no lo pudieron hacer porque la gente ya los había rodeado, ¿no? Entonces deciden pasar por el río. ¿Y por qué deciden hacerlo? Por dos cosas muy simples. Primero, que continuaba la lluvia de piedras y palos, entonces la presión genera que ellos tengan que decidir. Habían hecho disparos al aire, entonces, ¿enfrentamos a la población con armas o cruzamos el río? El cruce del río fue una muy buena opción. ¿Por qué? Porque así evitaban producir un daño colateral fuerte. ¿Y tienen identificadas a las personas? De general José Frisancho, quien es el que finalmente dio la orden de cruzar el río. Toda unidad militar, del nivel que sea, está bajo el comando de alguien. En este caso, son 2 patrullas las que salieron. Una era efectivamente el capitán Frisancho, era el más antiguo del personal que se desplazó. Ante esta situación que se presentaba, salió una nueva patrulla del cuartel. Entonces ellos han ido a apoyar su pasaje al río. Por supuesto que sí. Ha habido un momento que, como son acorralados contra el río, como le digo, se decide, la gente estaba pegada al río, pero se decide cruzarlo, ¿no? Cuando habla usted con los muchachos, por supuesto que sí, dicen, sí, mi general, no nos queda otra opción. Para mí, tiene que ser el comandante de la fuerza el que decide esta situación. ¿Cuántas personas han identificado ya las personas responsables? ¿Y cuántas eran la cantidad de la turba que se había formado? Todo lo que yo les hablo es exactamente lo que he escuchado de mi personal, de los directos participantes en esta acción. Las patrullas eran 2 de 21 cada uno, ¿no? Eran 42 efectivos militares, que fueron los que llegaron hasta antes de Juli y regresaron. Antes de regresar, para ayudarlos a cruzar el río, salió un grupo de aproximadamente 16 más. Eso en el total. En vivo para TV Perú Noticias, es importante saber si ya se ha identificado a estas personas, porque incluso se ha difundido un video en donde se ve a un grupo de soldados que salen huyendo de un gran número de manifestantes, en todo caso, que estarían detrás de ellos, atacándolos con piedras. ¿Ya se ha logrado identificar quiénes serían estas personas? Hay varios videos que han salido y muchos los han confundido. Hay algunos videos que son del día anterior de Juli. En Juli he escuchado también que algunos dicen, bueno, hay un enfrentamiento. No, fue un ataque a una comisaría y un ataque a un local. Es un hotel que se está utilizando como base militar. El ataque a la comisaría dio por resultado
que en un momento determinado el primer y segundo piso de la comisaría estaba en llamas y en la azotea habían 10 policías. Entonces se ha tenido que ayudarlos a bajar porque si no esos camaradas de armas se queman vivos. General, ¿cuál es la situación de los heridos? ¿Cuántos están recibiendo atención médica? Todos los heridos, todos los policontusos, porque más son policontusos. Es decir, la lluvia de piedras ha sido muy fuerte. Ayer cuando llegué a Ilave, uno de los cabos estaba con un dolor tremendo de espalda, ¿no? Por una piedra que le había caído, inaudito. Tenía otro muchacho que estaba con la rodilla, se le había doblado otra piedra que le había caído. Muchas piedras son lanzadas con la mano, pero otras son lanzadas con las guaracas. Entonces estamos hablando de una capacidad de llegar a una persona de más de 100 metros. Pero también han estado utilizando avellanas. Hay algunos videos en los que los estamos recuperando, que sí han sido esta parte, en la que sí, tenemos de todas maneras que ubicar a estos vándalos que han causado este daño. Hay caras. Entonces eso se va a ir trabajando poco a poco, pero estamos seguros que lo vamos a lograr. En general, ¿por qué hasta el momento, digamos, Puno se ha convertido y aún no se logra, digamos, continúan las peleas, continúan los conflictos? ¿Qué está pasando en Puno? Esto viene de mucho tiempo, ¿no? Hay la información, bueno, algunos dicen que Puno fue abandonado, no tanto así. También ustedes tienen información de fuente abierta que parece que no necesariamente una adecuada ejecución presupuestal. Son varios motivos. Lo importante es que esta parte de nuestro país hoy está en una situación que genera que volteemos los ojos y miremos a nuestro departamento de Puno como parte del Perú y lógicamente pongamos todo el esfuerzo por recuperarlo. En ese sentido, general, ¿habrá un cambio en los planes, teniendo en cuenta que ha habido ya 6 fallecidos dentro del cuerpo? Mire, en realidad lo que sucede es esto. Hay una pregunta, si ustedes me permiten. Alguien decía, hablando con una lógica que para mí es equivocada, ¿no? Decía, si la gente los ha estado apedreando, ¿cómo es posible que también después los hayan ayudado, ¿no? No es una lógica para mí correcta. Desde el comienzo nosotros hemos dicho que hay gente que estaba ayudando a la gente que se desplazaba, a nuestra gente. La mayoría los estaba hostigando, pero hay mucha gente que los ha estado llevando por algún lugar, les ha dado agua. Entonces, ese mismo tipo de gente es que al final, cuando los ha visto en problemas, es que los ha ayudado. La pregunta es, ¿no? ¿Y por qué sucedió esto? Hay una versión periodística que señala que un periodista Si usted me permite, sin ir contra nadie, yo le voy a dar la versión recogida de los propios soldados, oficiales, técnicos y suboficiales que han estado en el lugar y que han sufrido lo que ha sucedido. Me la han dado sentados, algunos con parches en la cabeza, otros con contusiones en las manos, en los pies, me iban contando lo que pasaba, yo les iba pidiendo que se levanten el uniforme, que me muestren lo que tenían y es lo que han hecho. No hay ninguno de gravedad, por lo menos. Gracias a Dios. Por lo menos no tenemos ninguno de gravedad. Tenemos los 6. Sí, ha hablado gente rescatada. Los fallecidos han sido lamentablemente ahogados, ha habido hipotermia, el río era frío, pero nada de esto hubiera pasado, absolutamente nada hubiera pasado, si en el cruce del río, porque lo estaban haciendo muy bien. Ellos han agarrado una cadena y han comenzado a pasar. Sin embargo, todos refieren a que hubo una lluvia de piedras, avellanas y un montón de objetos que lógicamente generaron que, por evitarlas, se soltaran y comenzara pues el problema. General, se habla de que hoy día ha habido un nuevo enfrentamiento y hay otras 2 personas heridas. Una de ellas es una mujer que habría sido herida de bala. ¿Esto es cierto? ¿Se ha corroborado esta información? ¿Tienen ustedes información al respecto? Sí, en la mañana hubo un desplazamiento, pero esto sí en otro sector, cerca de Saguadero. Cerca de Saguadero eran 2 patrullas que estaban llegando al lugar. Mire, también he hablado con el mismo comandante de esta pequeña fuerza, correcto, un teniente coronel estaba a cargo. Él se ha estado desplazando para relevar a personal de Saguadero. Son 12 piquetes los que han encontrado en el camino. De los 12 piquetes, algunos los han limpiado, algunos estaban con gente. Permanentemente en los lugares donde estaban con gente han habido hostigamientos. Y hay algunos videos que están saliendo por televisión. Y hay algunos que lo están soltando por la media. Efectivamente, se ha hecho los disparos al aire, pero venía todo de la oscuridad. Refiere también el oficial que les estaban aventando
Ichu, prendido, ¿no? Posteriormente llegó efectivamente la información de que había una persona que había sido internada en el centro médico de Desaguadero. Pero posteriormente a eso también el comisario del lugar pudo corroborar y nos comunicó que la persona ya había sido llevada por sus familiares, una sola persona. No lo sabemos, no sé más, simplemente la versión oficial fue que fue retirada y supuestamente si fue retirada es porque no era algo de gravedad. Con mayor información. Sí, información. ¿Se descarta el uso de la fuerza ante este constante panorama de violencia que se está registrando en Puno? Mire, lo que ha sucedido ayer ha sido exactamente lo que usted ha dicho, ¿no? Habían dos opciones, como les digo. Uno, el empleo de la fuerza sobre un grupo humano bastante considerable que estaba atacando a una patrulla de 40 personas, con todo. Por otro lado estaba el cruzar un río, por el que ya lo habían hecho en algún momento antes. Por eso es que se decide lo segundo. La lluvia continuó y eso lamentablemente es lo que hoy las filas de nuestro glorioso ejército del Perú se vean enlutadas por el fallecimiento de 6 de nuestros muchachos que han venido a servir a la patria. Absolutamente como todos los que estamos acá. Todos somos voluntarios. Todos, oficiales, técnicos, suboficiales y tropa. En la policía igual, en nuestras Fuerzas Armadas igual. Nosotros voluntariamente estamos a nuestra nación. Y al servir a nuestra nación estamos al servicio de todos ustedes, que son nuestros ciudadanos. Ahora se ha dicho que van a recibir ellos, o las familias, mejor dicho, los deudos, una indemnización segura por el fallecimiento. Eso está establecido por ley. Hoy día en la mañana hemos estado con... Hoy día en la mañana fue una ceremonia, claro que participamos con dolor, ¿no? Son seis féretros de 6 camaradas de armas. Estuvo la familia, conversamos con ellos, conversamos un espacio de tiempo mediano, donde se les pudo explicar todo lo que habíamos recibido de los compañeros de armas que también estuvieron en esas patrullas, ¿no? Al final de la ceremonia, sí, también se les dio una pequeña orientación de todo lo que es la parte administrativa, pero acaba de llegar en una de nuestras aeronaves un equipo del Comando Personal del Ejército, que viene específicamente para llegar al lugar, determinar la parte administrativa, reunir a la familia y explicarles que va a ser en forma guiada la manera como van a recibir ellos sus beneficios. Estos soldados fallecidos, para confirmar, todos de Puno, no había ninguna persona destacada. No, todos eran, algunos, había gente de Ilave, había uno de Yunguyo, pero todos eran de la zona. Retomando la pregunta... Y eso es importante, todos eran de la zona. Yo quisiera que me permitan también decir algo especial, ¿no? Nadie sataniza a nadie, ¿no? Yo, como les explicaba, miren, mi padre es militar y yo he vivido aquí en Juliaca, estudió en el San Román. Conozco gente de Puno extraordinaria. Y eso es lo que les decía ahora a los padres, ¿no? La gente que se ha acercado a nuestra tropa, se ha acercado a ayudarnos, se ha acercado a ayudar a los muchachos. En algunos casos les decían, vaya por acá, vaya por otro lado porque pueden tener problemas por este sector. Entonces, no es toda la población. Eso confirma que hay un grupo de gente que, o por voluntad, o porque están asustados, o porque están amenazados, participan de estos actos vandálicos contra el Estado, contra las Fuerzas Armadas de todos los peruanos. Justamente le retomaba la pregunta, ¿cambios va a haber en la estrategia? ¿Va a aumentar el número de militares en la zona? ¿Cómo van a hacer para que nuevamente, digamos, no sean sorprendidos en una maniobra militar que finalmente ha sido también eso, ¿no? Se han sorprendido en una maniobra militar y tenemos 6 ahí. Sí, mire, es muy difícil digerir que cuando uno se desplaza por su territorio, por el territorio nacional, va a sufrir este tipo de acciones, ¿no? Ofensivas de nuestra propia gente, con la brutalidad que se ha recibido, porque ha sido muy duro. Ustedes lo van a comprobar. Entonces, lo que hicimos inicialmente, si ustedes recuerdan hace unas semanas, fue no incrementar, fue completar el efectivo de nuestras unidades que están en Puno.
para que puedan realizar un correcto control territorial en apoyo a las operaciones de la Policía Nacional, ¿no? Nos está indicando esta situación que van a haber seguramente algunos cambios. Todavía no está completo el comando o la fuerza de tarea conjunta que hemos organizado, que es el Comando Unificado. Todavía estamos trasladando algún material, algún personal, pero de un diseño que ya estaba establecido. Si es necesario, claro que va a venir más gente, pero la intención no es militarizar un espacio. Las Fuerzas Armadas lo que hacemos es dar el marco de seguridad en apoyo a la Policía Nacional, de tal manera que el resto del Estado vuelca sus ojos a Puno o al lugar afectado y entra con todos sus medios. Pronto, por ejemplo, parte del personal que se está desplazando a este lugar no se dedica al patrullaje, no se dedica al control territorial, se dedican a las acciones cívicas que muchos de ustedes conocen, porque nos han visitado en el Braem. Recuerdan esas acciones multisectoriales que hacíamos, las estamos trasladando aquí, porque sabemos que hay gente que lo necesita. Pero esa es una parte, el resto es los sectores del Estado. ¿Cuántos puntos de bloqueo permanecen o siguen en Puno o en todo caso a nivel nacional? Completamente variable. Hemos tenido la semana pasada, bajaron hasta 30, 28. Estamos hablando de lo que es la región Puno, ¿no? Pero a veces uno cuando coloca un solo nombre a todo lo que es bloqueo, puede generar una exageración. En algunas partes hay bloqueos con piquetes. En otras partes hay piedras que colocan en el camino, uno está caminando, baja, las retira y puede continuar. El problema es cuando en los bloqueos son un poco mayores y hay violentistas. Porque ustedes han visto, no es la Fuerza Armada solamente, han visto que amenazan a la gente, no los dejan transitar, y estamos hablando de que se está atentando contra un derecho fundamental que está en la Constitución, el libre tránsito. General, estamos en vivo para Exitosa. ¿Nos puede brindar mayores detalles sobre los testimonios recabados por los militares justamente que se encontraban heridos? Como lo hemos visto, anoche los he escuchado a la mayoría, ¿no? Y de este gran resumen yo les podría decir que ellos han sido atacados. Y por eso es que se han producido los decesos que hemos podido ver. Pero lo importante es que ustedes mismos van a poder escucharlos. Se está hablando que en las protestas de Puno habría vinculación del Movadef. ¿Ustedes tienen información de eso? Es posible. Hay vinculación de muchos ilícitos. Hay vinculación de mucha gente que quiere que no exista autoridad en una parte de nuestro territorio. Y miren, no es casual, ¿no? En cuántos lugares, no solamente Fuerza Armada, sino han atacado, quemado locales del Ministerio Público, ¿no? Del Poder Judicial. ¿Por qué? ¿Dónde están todos esos casos, carpetas? Entonces aquí hay muchos ilícitos interesados y por supuesto que sí, no podemos negarlo, infiltrados con vinculaciones con el antiguo Sendero Luminoso, que tienen que ver con toda esta violencia que están generando para que peruanos nos enfrentemos contra peruanos, algo que no puede ser. ¿Nos puede regalar un minutito, por favor? Para que nos precise un momento, por favor, sobre narrar estos momentos que vivieron los militares. Lo que yo les puedo decir va a ser una expresión, yo pienso que es mejor que ustedes los escuchen a ellos en vivo. Pero la situación de los heridos... Algunos están en el hospital, algunos están en la posta del lugar, otros están en nuestra enfermería. Van a conversar con ellos van a poder demostrar lo que tienen. Finalmente, entonces, la situación en Milave, en Juli, en Desaguadero, es que todavía hay piquetes, hay, digamos... Sí, hay piquetes. Están tomados por los manifestantes. ¿Por qué nuestro personal tomó el cruce del río por un vado? Un vado es un lugar donde se puede cruzar el río. En realidad, un badén, le llega a la rodilla. Cuando decimos, pero sabía nadar, se cruza caminando. ¿Por qué? Porque no se podía cruzar por los puentes porque estaban bloqueados. Ya hemos desbloqueado los puentes, han vuelto a bloquearlos. Ir con el empleo real de la fuerza sería generar un enfrentamiento. Entonces estamos tratando de tomar tiempo con la finalidad de evitar causar daño a la gente.